En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, Glorioso Dios, ilumina las ilumina. tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir. Déjenme compartirles pantalla. Vamos a seguir con el sentido sociopolítico de mística. Fíjense que también en este contexto, en este sentido, hay veces que lo místico o en general lo religioso, lo espiritual, a veces poco o nada tiene que ver con la sociedad o con lo político. Así se suele entender, pero nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. La mística en cuanto a forma de contemplar al misterio, sin lugar a dudas nos obliga, en el buen sentido de la palabra, también a abordar la dimensión sociopolítica. Pero bueno, vamos a ello en el punto número 5. ¿Quién nos ayuda a iniciar la lectura de esta noche, por favor? ¿Quién se anima? Ahí en el número 5. Yo, hermano, Adelante, por favor. sentido sociopolítico de mística. Existe un sentido de mística usado por analistas sociales y políticos. Se encuentra en Max Weber o Pierre Bourdieu y en otros. Cuando analizan la política como profesión y discuten la importancia de los actores carismáticos en la transformación de la sociedad. Mística significa entonces el conjunto de convicciones profundas, las visiones grandiosas y las pasiones fuertes que movilizan a las personas y movimientos con la voluntad de cambio o que inspiran prácticas capaces de afrontar cualquier dificultad o sustentan la esperanza frente a los casos históricos. Perdón. La mística político-social, perdón, hace siempre referencia a la utopía, aquella capacidad de proyectar a partir de las potencialidades de lo real, nuevos sueños, modelos alternativos y proyectos diferentes de historia. Generalmente son los grupos oprimidos, los portadores de nuevas visiones, aquellos que, aunque derrotados, nunca desistieron, resisten firmemente y siempre de nuevo retoman la lucha. Lo que los mueve son sueños de una realidad nueva. Por eso desfatalizan la historia. No reconocen como dictado de la historia la situación injusta, impuesta y mantenida por las fuerzas opresoras. Mientras haya visionarios, la sociedad se mantendrá en movimiento. Habrá siempre un antipoder que se oponga al poder dominante. Existirán siempre subversivos, surgirán siempre banderas libertadoras y articulaciones para llevar adelante la transformación de la sociedad. En todo eso va una mística que se rehúsa a aceptar la situación dada, una mística generadora de energía orientada a la construcción de un futuro mejor. Lógicamente, la práctica jamás traducirá toda la utopía para la historia. No sería entonces utopía. Sin embargo, la utopía nutrirá siempre de energías nuevas para las transformaciones que se acercan a la utopía y al mismo tiempo permitirá que se relativice toda conquista para que la historia no se congele reaccionariamente, sino que se mantenga siempre abierta a los nuevos avances y a otras aproximaciones de la utopía. La mística es, pues,
el motor secreto de todo compromiso, aquel entusiasmo que anima permanentemente al militante, aquel fuego interior que alienta a las personas dentro de la monotonía de las tareas cotidianas y finalmente permite mantener la soberanía y la serenidad en los equívocos y en los fracasos. Es la mística la que nos hace primero aceptar una derrota con honra que buscar una victoria con vergüenza, pues sería fruto de la traición a los valores éticos y resultado de las manipulaciones y mentiras. Gracias, Vicky. Nos detenemos aquí un momentito, sobre todo en estas formas o en estas expresiones de la utopía, u y topos, utopía. Topos es suelo, tierra, firmeza, y la U como como prefijo indica, eh, pues no exactamente negación, pero que lo que viene a continuación no está, no es. Entonces, hablar de una utopía, terminológicamente hablando, es de una tierra, de un suelo que no es real o que no es realizable, por lo menos. Por eso, aquí el punto es que la utopía jamás traducirá toda la práctica, perdón, jamás traducirá toda la utopía para la historia. ¿Por qué? Porque cuando la utopía se haga realidad, deja de ser eso, deja de ser utopía. Sin embargo, también en este sentido habría que irnos con tiento en esta forma, porque evidentemente el ser humano sin un proyecto delante no camina muchas de las veces, ¿no? Se queda estancado, ¿no? Es decir, si ya no veo a futuro, el hacer algo, el seguir creciendo, si no veo delante algo, me estanco y me limito a solo lo que tengo ahora, que no por fuerza necesariamente es malo, el hecho de lo que se tiene ahora, ¿no? Pero en este sentido, cuando uno se ha conformado con lo que tiene, pues es entonces ahí donde queda justamente el conformismo, ¿no? Y entonces, pues ya ni para atrás ni para adelante, en el mejor de los casos, ni para atrás, ¿no? Pero el punto ahí está, cuando se tiene esta forma de decir, pues bueno, ya no se le encuentra una razón de ser a seguir caminando hacia adelante, pues simplemente se queda aquí uno. Y lo que invita a pensar esto es a una transformación. Fíjense bien interesante, porque según Leonardo Boff, quien tiene esta forma de utopía, sobre todo de transformarse y demás, van a ser aquellos, estos que aquí se presentan como subversivos, como los transformadores, pero que en este sentido tiene que ver con los que están abajo de la historia, es decir, los de la historia injusta, impuesta. Y es interesante esto porque si nosotros lo pensamos, si estamos en una posición nosotros donde estamos bien, pues evidentemente no vamos a querer cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos bien, ¿no? Pero ¿quiénes son los que sí querrían cambiar? Pues aquellos que no están bien para estar bien. Entonces, por eso podríamos incluso ver a nivel historia universal que dentro, y no solo dentro de la iglesia, sino a nivel general, que las grandes transformaciones de la sociedad, muchas de las grandes transformaciones han surgido de la base o de abajo, no de las grandes cúpulas de poder, sino de abajo, ¿no? Y que por eso este, tienen una transformación verdadera y real, más allá del juicio de valor que se le pueda hacer si fue buena, positiva o negativa para la realidad que se estaba viendo. Eso lo dejamos para otro momento, ¿no? Porque aquí depende mucho el caso específico. Pero si se fijan, por ejemplo, todo es desde abajo, desde la base. Y entonces a partir de ahí surge una verdadera transformación. Pensemos, por ejemplo, en los grandes, o algunos grandes fundadores, en el mismo Francisco de Asís, ¿no? Pues de abajo, ¿no? Y desde ahí fue construyendo. Pero entonces el punto aquí es entender que la mística
el contacto con Dios, la relación con Dios, nos tiene que impulsar hacia creer que las utopías son realizables. Si entendemos, claro, la utopía como un proyecto que jamás va a ser realizado, por ejemplo, yo puedo decir como proyecto utópico que quiero volar. Pues bueno, eso no puede ser posible, o sea, también dentro de lo posible, vaya, ¿no? Entonces, la utopía tenemos que entenderla como un proyecto que, claro, se presenta lejano, pero que hasta cierto punto puede ser realizable, ¿no? Como un proyecto, podríamos decirlo así. Que por supuesto va a ser no tan sencillo llegar a este topos, a esta topía, puede ser. Pero vuelvo al punto. Cuando el hombre, y digo en sentido genérico, hombre, varón, hombre, mujer, ha perdido la esperanza en la vida, ya no camina, ya no, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad mejor, perdemos la esperanza de una iglesia mejor, no porque nuestra iglesia esté mal, ¿no? Pero siempre como hombres deseamos lo mejor, ¿no? En ese sentido. Si no ponemos a nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro trabajo como este modelo utópico, pues entonces no va a tener mucho chiste, ¿no? Todo lo que se pueda hacer o decir al respecto. En fin, ¿algún comentario de esto? Bien, entonces pasamos al puntito 6, mística y militancia. Y nos ayuda a leer este numerito 6, por favor. Yo, Iván, buenas Adelante. noches. Buenas noches, adelante, por favor. Mística y militancia. No hay militancia sin pasión y mística, como importa la naturaleza de la causa, sea religiosa, humanista o política. El militante viene en el mundo de las excelencias y de los valores. Es función de los cuales vale dedicar el tiempo, afrontar el riesgo y apostar la vida misma. Aquí se trata no de tener ideas, sino de vivir convicciones. Son estas las que cambian las prácticas y estas transforman las relaciones sociales. Las ideas por sí mismas no cambian la realidad concreta, ni la historia se hace a sí misma. La historia es mantenida, reformada o transformada en la medida que existen actores sociales empeñados como militantes y luchadores para que la historia vaya en una o en otra dirección. Por eso son importantes las místicas porque galvanizan los movimientos sociales. Demos un ejemplo para ilustrar la vinculación entre mística y militancia. Sacado de los muchos centros de defensa y promoción de derechos humanos, tan importantes en América Latina, debido al nivel estructural de los opresores. Tales centros, muchos de ellos vigilados, calumniados y perseguidos, viven primero de la creencia irrenunciable de la dignidad de cada persona humana, antes de que cualquier definición de patrón u obrero, negro discriminado o blanco opresor, mujer reprimida u hombre machista, asaltante de banco o banquero. Cada ser humano, hombre o mujer, joven o adulto, es sujeto de derechos inali- inalien- inalienables. Todos por su participación pueden y deben ser constructores de un destino personal y colectivo. Es en eso donde se revela la esencia de la naturaleza humana, que es de libertad y creatividad. Cuando la libertad es negada o se impide la creatividad, sea participando en la sociedad, sea tomando iniciativas en el ámbito de lo privado o de lo público, se impone al ser humano una profunda frustración.
Nada podrá sustituir la libertad y la creatividad, ni el bienestar material, ni la obtención de bienes culturales, ni las promesas de la vida eterna. El ser humano prefiere perder el pan a perder la libertad. El pan comido en la opresión tolerada es amargo y deshonroso. La militancia, fruto de la pasión y de la mística, gana fuerza cuando es hecha en contacto directo con las víctimas de las violaciones de los derechos fundamentales. Ahí se percibe claramente que la militancia tiene mucho más que ver con personas concretas que con ideas e ideales. En sus vidas destrozadas y en sus rostros marcados por el sufrimiento, se percibe también una dignidad escondida, un vigor secreto que nos anima. Aquellos que la fe, aquello que la fe nos dice, ahí se confirma. Los humillados y ofendidos son, de hecho, los continuadores del servicio del siervo sufriente Jesucristo, como el crucificado. Ellos también gritan, ellos también quieren vivir y resucitar. En los avances que consigue a través de sus movimientos y articulaciones, se anuncian los signos de la resurrección que está en curso en la historia, siempre que la vida justa triunfa sobre los intereses menores. Dios tiene sentido existencial cuando es el Dios de todos estos, el Dios del grito, de la ternura de los injustificados, de la revolución del orden inicuo, que, de la revolución del orden inicuo de este sistema, de la vida nueva que debe ser para todos. Servir ya en este mundo a esta causa es realizada la verdadera liturgia agradable a Dios. Los avances que alcanzamos tienen así un significado social y político, pero también eterno, pues son anticipaciones del reino que comienzan aquí, pero que tienen una inscripción en el mundo de Dios. Ya cantaba el poeta, barrendero que barres la calle, tú barres el reino de Dios. La actividad de barrer es como cualquier otra, pero en la perspectiva de la fe, ella se inserta en la política de Dios, le da su contribución como limpieza, pues esta política en su reino, el rescate y la liberación integral de su creación. Esta perspectiva mística ayuda a desdramatizar los eventuales fracasos, pues ellos nunca son definitivos ni consignan la última palabra en la historia. Ellos se sitúan dentro de la causa mayor, ya garantizan la resurrección de Jesús, la causa de la vida, la dimensión luminosa de la historia. Ella trae consecuencias también en la forma de hacer, pues lleva a no politizar todas las cuestiones. Todo es en verdad político, pero lo político no es todo, porque la existencia humana y la realidad social poseen otras dimensiones de subjetividad, de, de gratuidad, de fiesta, de humor y luego que importan integralmente junto con la política. Gracias, Noelia. Fíjense, aquí nosotros nos encontramos con esta forma, con esta expresión de la militancia. Si ustedes se fijan aquí a grandes rasgos no lo dice textualmente sin mal, pero la militancia podemos entenderla como esta forma concreta de hacer algo en la historia para ir construyendo esa utopía, ¿no? Por eso aquí si se fijan ya va hablando de personas concretas, específicas, ¿no? Que a esto es como incluso en teología, sobre todo desde Europa, esta expresión de la militancia no era muy bien comprendida,
porque se entendía esta militancia más desde el aspecto justamente militar, de armas, negativo, ¿no? Incluso, por ejemplo, también en los partidos políticos tenemos esta expresión, ¿no? Es militante de tal partido. Pero aquí se retoma no en la dimensión esta de politizar, que esto también ya lo he platicado en algunos momentos, muchas de las cuestiones o decisiones importantes que se han tomado, no solo en este momento en el país, sino en otros momentos y en otros países, pues son a través de politización o lo que yo les digo, esta famosa Se politiquería. quedó congelada su imagen, hermano. Ya Ya no me escucho? escuchamos. ¿Ya me escucho bien? Sí, Ok, perfecto. Gracias. Entonces, les digo que, que la dificultad aquí está en esto de ir politizando o ir haciendo política de ciertas cosas. Por ejemplo, esto ya se los he comentado varias veces, ¿no? El aborto. A final de cuentas, el aborto, ¿por qué ha sido despenalizado en muchos países, en muchos estados, en otros países igual, etcétera? Pero la razón real es porque están a favor del aborto o solo porque a través de ese estar a favor del aborto se obtienen más votos, por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí que en realidad aquí ya tendremos que hacer también, tendremos que armarnos de nuestro criterio, ¿no? Y efectivamente preguntarnos seriamente esto. Y ahora yo digo el aborto, pues por una cuestión que tiene que ver con un ataque frontal a la vida. No, pero podemos hablar de muchas otras cosas, muchos otros elementos, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué por qué se fueron dando, se fueron generando ciertas cosas? En realidad porque se estaba a favor de eso, por lo cual se estaba votando, o porque simplemente generaba más votos, ¿no? Que eso es que eso es bien, bien complicado, como muchas de las decisiones que pues el actual oficialismo también en el país está tomando, ¿no? Son porque en realidad quieren ayudar al pueblo o porque saben que a través de esas ayudas, ¿no? Se obtiene votos, ¿no? Que el punto, que bueno que se esté ayudando a quienes no tienen trabajo, personas de la tercera edad, etcétera y demás, ¿no? Pero volvemos al punto, es a nivel ético esto, ¿no? Y pero justamente es ahí en donde arranca todo esto. Nosotros cuando hablamos de la dimensión sociopolítica, la política tendríamos que entenderla como esta parte de la sociedad, esta dimensión de la sociedad o grupo de la sociedad que transforma nuestra polis, nuestra ciudad, nuestro lugar en el que vivimos, de un lugar bueno a mejor o en su defecto de malo a bueno. Esa sería una auténtica política, ¿no? Ya desde de la antigua Grecia, ¿no? Esta forma del mejor gobierno de la polis, de la ciudad, y justamente para el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, que el punto está aquí en entender las dimensiones concretas, ¿no? Que podemos. Y el mismo reino de Dios fue una cuestión política. Imagínense hablar de reino de Dios teniendo enfrente a un imperio. Reino, imperio. O sea, ya de entrada eso es una cuestión política, ¿no? Que claro, no hay que extremarla, pues, pero ya está ahí, ¿no? O ¿qué prefieres? ¿O un rey, reino, o un emperador, imperio? Entonces, por eso, fíjense que entonces tiene mucho sentido que el imperio se haya deshecho de Jesús. No, pues imagínense, yo emperador, ahora me vienen a decir que va a haber un rey, pues por supuesto que no lo acepto, y menos si es judío. ¿No? Porque eso implica, evidentemente, quitar territorio, quitar poder, quitar autoridad, y yo siendo emperador no puedo permitir eso. Entonces, esta dimensión política o sociopolítica que está en nuestro día a día, incluso fíjense, hasta en nuestras relaciones, algunas veces, hasta en las relaciones de trabajo hay que ser políticos, se suele decir. ¿No? ¿Qué significa esto? Que pues bueno, si no cae bien esta persona, no cae bien aquella, por cualquier razón,
¿no? Incluso por diferencia de ideas, de caracteres, lo que ustedes quieran, ¿no? Por cosas muy sencillas incluso. Pero hay que ser políticamente correctos, ¿no? Que es todo este teje y maneje, ¿no? En fin, pero ahí está, el punto concreto es el ir haciendo el reino. Por eso está esta expresión que aquí está, aquí, ¿no? Barrendero que barres la calle, tú barres el reino de Dios. Muy poético el asunto, claro, ¿no? Pero aunque se esté barriendo la calle y aparentemente nadie lo note, se está haciendo por la construcción del reino, ¿no? En fin, ¿algún comentario de esto? Hermano, se podría entender como el poner cada quien el granito que nos corresponde como cristianos, como católicos cristianos. Yo hago Sí, lo que me corresponde, yo doy lo mejor de mí para el bien de mis hermanos, yo hago todo lo que esté obviamente en favor de ellos, no para mi servicio, sino para el servicio de todos, y entonces estoy contribuyendo al reino de Dios, así lo debo de entender. sí, exacto, en este sentido del como solemos decir, ¿no? Nuestro granito de arena. Yo ahí nada más matizaría un poquito en qué sentido. En que justamente se suele decir mucho esto como en favor de los demás y por supuesto, ¿no? Porque se tiene que hacer en favor de los demás. Pero a mí me parece que sin caer en el egoísmo, pero también se tiene que hacer por nuestro propio bien. Porque también sería incongruente, ¿no? El hecho de decir, no, pues entonces nada más en favor de mi prójimo, aunque me afecte a mí. Claro, hay una dimensión del sacrificio santo, como Jesús lo enseñó. Excelente, sí. Claro, pero si siempre nos la pasamos con esta expresión solamente de primero el otro antes que yo, de una manera desproporcional, me refiero a eso, desproporcional, entonces sería un poquito hasta contradictorio. El lado completamente polarizado sería pues primero yo, después yo y hasta el último yo, que tampoco podemos caer en eso, ¿no? Pero sí, al tiempo que buscamos el bien del otro, evidentemente siempre tendríamos que buscar nuestro propio bien, ¿no? Pero sí, exactamente es poner este granito de arena, porque al final, siendo muy sinceros, en la familia en la que estemos, en el trabajo en el que estemos y demás, pues hacer el bien al otro es hacerme el bien a mí, hacerme el bien a mí, pues es hacerle el bien al otro. El problema es que muchas de las veces nos hemos metido como en una dimensión de, pues, híjole, si yo no crezco, Vicky tampoco. Y si yo no haciendo en el trabajo, Vicky tampoco. Entonces nos metemos en esta problemática donde olvidamos o perdemos de vista que pues tenemos diferentes capacidades, diferentes personalidades, etcétera. Y entonces ahora la pelea o la disputa pues es directa y frontal. ¿No? Y entonces ahí hay una dificultad, porque ahora el punto pienso en evaluaciones por competencia, ¿no? Y el hecho de, pues si voy a calificar por participaciones y a partiendo del que tenga más participaciones, de ahí saco promedio para los demás. Si son 10 participaciones lo máximo, de ahí para abajo los que tengan empiezo a promediar. Y esto, pues bueno, bien llevado puede ser interesante. ¿Por qué? Porque entre alumnos, por ejemplo, se pueden empezar a participar, a no me ganas, pero en el buen ambiente de la competencia. ¿No? Pero si se malentiende esto, ¿qué va a hacer? Ya deja de participar, si sigues participando, te hago esto, te hago aquello, ¿me explico? Y entonces ya no es por el bien, ni el propio, ni el de él, sino simplemente porque la otra persona querría, malentendido todo este proceso, estancarse. Y con ello, si yo iba no crezco, pues tú tampoco, Vicky, porque si no, entonces atente. Entonces, que esta lógica es la que más bien se ha ido, me parece, hasta cierto punto llevando, ¿no? Y estos famosos dichos que siempre les digo, de que chillen en mi casa, que chillen en la tuya, pues mejor en la tuya, ¿no? Y nos movemos tanto con esa lógica, que pues entonces nos resulta un poco más complicado atender a todo esto, por supuesto, ¿no?
En fin, ¿vamos bien? Hermano, Sí. entonces, pues Jesucristo hizo el bien común, hizo política también. Ujú. Sí, sí, pero entendiendo la política en su sentido más genuino, ¿no? Que es Sí, el justo, el bien común. exactamente. Ujú. Y con esto, pues, por ejemplo, al cristianismo no está simplemente llamado a ser un partido político, que también tendríamos como que empezar a diferenciar, ¿no? Un poco, que fue hasta cierto punto cierto antecedente de lo que hoy conocemos como PAN, el PAN, ¿no? Un partido político, pues. Partido Acción Nacional, que tiene por ahí su antecedente medio catolicón, ¿no? Incluso se identificaba como esta política de derecha, conservadora, como con estos valores todavía, ¿no? Al menos hasta hace unas décadas, ¿no? Ahora Sí, ya como que entre tanta cuestión política uno ya no sabe ni quién es de izquierda, ni quién es de derecha, ni aquí ya nomás el que vote agarrar, ¿no? Que también es otro problema, pues, pero ese es otro asunto, pero sí, efectivamente, lo que hace Jesús en cuanto al bien común y demás, podríamos considerarlo como una perspectiva política, ¿no? pues sí, porque ahorita ya hay mucha manipulación en la política, ya, como dice usted, ¿no? Te doy un granito de maíz y vienes para acá, y te doy Sí, un granito de esto y vienes para allá, y ya andamos, ya no sabemos ni para dónde, así nos traen, todos manipulados. así es Pero si más. no tenemos criterio propio, pues ahí no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Ujú, Tenemos que pensar bien y pues así tenemos luego muchos, enemigos hasta en la familia, porque no, es que tú votas por este y que tú votas por lo otro, y no como que se crean en eso, en las campañas, así como que todos andan cada quien por su lado y no, pues que este, no, pues que el otro, no, pues que este nos va a dar y, ay, no, es bien feo eso, ujú, exacto. Muy bien. Gracias, Marce. mi maestro. Bien. Seguimos, pues. Vamos al numerito 7. ¿Cómo beber del propio pozo? ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Maestro, Adelante, Marta, por favor. ¿cómo beber el propio pozo? Todo lo que es vivo necesita ser alimentado, así también el sentido del misterio y la vivencia mística. En primer lugar, se hace menester reservar tiempo para la contemplación y la meditación. No pensamos en la meditación en el sentido convencional, que se traduce en actos de recogimiento y de reflexión interiorizada. Nos referimos fundamentalmente al cultivo de una actitud que se orienta en la creación y alimentación de un centro personal. El centro personal es construido lentamente en el afán de captar todas nuestras energías interiores y, sin, y sinto- sintonizarlas con, con las experiencias y hasta intimi- intimidaciones que vienen de lo real para que para quien desarrolló su sentido mejor, su, su centro. Los hechos nunca son meros hechos, pues son mensajes, valores, símbolos que hablan a la subjetividad. La contemplación se toma entonces una virtud mentis et cordi, un hábito de la mente y del corazón. Esta contemplación tiene por contenido la propia vida, el curso de la historia, la lucha de los pobres. Para muchas personas, la lectura meditada de los clásicos de la contemplación, la lectura de las escrituras, los libros suplenciales,
sapiensales, los salmos, la vía de Chuang Tzu o Tao Te Ching o I Ching, la imitación de Cristo, la libertad de un cristiano de Lutero o el medio divino de Tear, etc. Ayuda a sumergirse en su centro. Para otros es el silencio profundo mediante el cual se va creando vacío interior hasta surgir de las profundidades del centro English que orienta la vida espiritual y mejoran nuestro... ¿Le puede subir, maestro, por Sí. favor? Nuestro autoconocimiento. En segundo lugar, es importante la creación de un aparato de conversación. En gran parte nosotros somos lo que es nuestro aparato de conversación, que quiere decir aquel grupo de personas con las cuales nos pasamos ideas, intercambiamos pensamientos, comunicamos experiencias y alimentamos los misterios, los mismos sueños y el mismo proyecto fundamental de vida. La importancia del aparato de conversación de conversación reside en eso, por él, esto es, por las personas que lo componen. Somos confirmados en nuestras convicciones, corregimos nuestros errores, completamos nuestra visión de las cosas y sentimos firmeza en lo que hacemos y somos. El aparato de conversación no se debe restringir al lado gratuito o lúdico de la vida, encontrarse para comer, beber o solo para divertirse. Debe incluir las conversaciones radicales, aquel intercambio que desciende a las cuestiones de raíz, donde se juegan los destinos y se lucha por el sentido mejor de la vida. En tercer lugar, debe haber un lugar explícito para la oración, aquella actitud del alma que se abre directamente a Dios. Una cosa es pensar sobre Dios, hablar de Él y de su designio. Eso lo hacen continuamente la teología o el discurso religioso. Otra cosa muy diferente es hablar a Dios, abrirse a Él, llorar delante de Él por la demasiada oscuridad de la historia, llenarse de interrogantes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, mi Dios? Sobre tantos dramas personales y de los pueblos que nos echan en el abismo de un propósito divino que se nos escapa o que no sabemos conjugarlo con la bondad divina, alegrarse, cantar y, ¿por qué no?, bailar delante de él hasta las lágrimas por la superabundancia de un sentido, de luz y de satisfacción de vivir, en el saborear del amor, en el sentirse planificado. Eso es vivir una experiencia mística y dejarse tomar por el misterio. La oración, en este sentido, nos engrandece porque continuamente nos saca del centro de nosotros mismos y nos centra en un absoluto fuera de nosotros, encima de nosotros y dentro de nosotros, que se presenta como una alteridad absoluta, benefactora,
que no podemos demostrar, pero que experimentamos, que se entrega en gratuidad y siempre está ahí. Problemas. Esta actitud es mucho más. También cuando estamos crucificados en nuestros problemas, esta actitud es mucho más que un acto. Crea en nosotros el ocular mediante del cual conseguimos identificar a Dios mezclado con todas las cosas. En cuarto lugar, es fundamental la celebración. Por sí misma la celebración posee un carácter comunitario. Celebrar, ya lo decía Nietzsche, Nietzsche. poder decir sí, amén a todas las cosas. En la celebración el mundo se transfigura, pues todo se hace símbolo y sacramento. La celebración presupone la capacidad de abstracción de los conflictos del mundo, aunque, ell- aunque ellos ahí, ahí aparecen bajo la forma del rescatar del gran drama que conoce un fin bueno y realizador. De la celebración vivimos simbólicamente aquello que la historia nos niega concretamente. Por eso la celebración posee un innegable carácter anticipatorio. En ella cantamos ya la revolución victoriosa, gozamos ya ritualmente la liberación. Nos sentamos ya a la mesa con Dios como comensales o hijos e hijas en la casa paterna. Sin la celebración que viene ¿Sí voy bien o me salté, maestro? No, sí, sí, vas bien, Marcia. Sin la celebración que viene acompañada de fiesta, de música, de belleza estética, de purificación de los cuerpos y de la mente, la fiesta solo es fiesta cuando se prepara y se espera. El misterio corre el riesgo de transformarse en una fórmula y la mística en una desvaneciente elevación de la psique. En la celebración, todo llega a su culminación y convergencia. Lo interior y lo exterior, el sueño y la realidad, lo distante y lo próximo, el mundo y Dios. En quinto lugar, importa vivir tiempos fuertes y referenciales para mantener el tono de la mística y el vigor del misterio. Se hace menester momentos fundadores es cuando nos concentramos lo máximo en esta experiencia, cuando tomamos el tiempo para eso, cuando escogemos las circunstancias, los ambientes y los materiales de provocación y animación, conferencias, textos, ejercicios de soledad, de recogimiento y de interiorización. Tales tiempos, experiencias, valen como fuentes que alimentan de humus y savia los días áridos de rutina y de los problemas de la vida. A partir de tales faroles y de ellos, y no es raro los que guardan como y no semejantes irrupciones de vida. Podemos mantener la memoria viva del misterio presente y tantas veces olvidando en toda la trama de nuestro tiempo. Finalmente, importa llevar a las comunidades
con las cuales trabajamos esta dimensión mística de nuestra vida. El pueblo posee en general una religión mística en la forma como entiende el mundo y los acontecimientos, viéndolos pasar en las manos de la divina providencia. Para un gran número de pueblo de Dios no es una categoría de las religiones, sin la experiencia más profunda de la vida. No creen en Dios, saben existencialmente que existe, pues se saben cargados por Él y siempre en sus manos. Es necesario que haya un cambio de experiencias y un mutuo aprendizaje. Sea valorizado lo que las comunidades ya hacen en este campo, sea ayudándolos a incorporar una nueva sensibilidad religiosa expresa en tantos movimientos sociales que incluyen y valorizan la dimensión religiosa. Las comunidades eclesiales de base, los encuentros de oración y de acción, las pastorales sociales de las varias iglesias en torno a la problemática de los indios de la tierra, de la vivienda, de las mujeres, de los negros, de los negros, de la salud, etc. En fin, es siempre enriquecedor aprender de la fe, de la esperanza, de los gestos de solidaridad y verdadero amor, de la creatividad celebrativa, de la cultura popular, pues ahí viven y se expresan los amados de Dios, los pobres y marginados. Son ellos, y no es raro, los que guardan como en su santuario la llama de lo divino, de lo sagrado y del misterio dentro de la existencia humana, haciéndolo más decisivo de la historia, no se, no se debilite ni corra el riesgo de extraviarse. En conclusión, la mística es la misma vida tomada en la radicalidad y extrema densidad, cultivada conscientemente, la da a la existencia, le da a la existencia un sentido de ligereza, profundidad y gravidez. La mística siempre nos lleva a trascender todos los límites, a descubrir el otro lado de las cosas y a sospechar de que por detrás de las estructuras de lo real no está lo absurdo o el abismo que nos mete miedo, velan las, sino que velan la ternura, la acogida, el misterio amoroso que se comunica como alegría de vivir, sentido de trabajar y el sueño benéfico de un universo de cosas y personas confraternizadas entre sí y ancladas fuertemente en el corazón de Dios, que es Padre y Madre de infinita bondad. Gracias, Marcia. Y con esto concluimos que esta frase, evidentemente tomada como conclusión, me parece más que iluminador. La mística es la misma vida, no disociar, ¿no? Mística no es otra cosa que vida. La mística es la vida, pero tomada en su radicalidad y extrema densidad, con todo lo que es la vida. ¿No? Por eso, evidentemente, visto desde este enfoque, pues si estamos atendiendo que la mística es nuestra vida, ¿cómo no vamos a presentarla o exponerla desde la más estricta radicalidad? Al final es como cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a quien amamos.
¿no? Entonces, que en este sentido, mística y vida no están disociadas, al contrario, la mística lleva a la vida y la vida tiene que ser según la mística, ¿no? También en este sentido. Muy bien, ¿algún comentario final sobre este artículo? Ya con esto concluimos este. En la semana les enviaré uno más, ¿no? Pero antes de eso, ¿algún comentario general? Sí, Iván, Adelante, Noelia. este, como a medida de ir de conclusión, podemos decir que la mística está en nosotros, que es parte de nuestra vida, irla cuidando, es parte del proceso de conversión diario y irla alimentando, ¿no? Irla alimentando desde la parte, ya veíamos, de muchas veces hasta política, muchas veces y de en favor al más necesitado, pero sobre todo en nosotros, ¿no? Lo veíamos al inicio de la lectura, parte de la mística pues es el misterio, ¿no? Que el Señor, que Dios no nos permite llegar a esa totalidad, esa plenitud de entenderlo porque Él es Él es el creador. Ujú. Pero es ir alimentando esta mística, ¿no? Esta mística dentro de nuestra formación religiosa, dentro de los grupos, dentro de la familia, pues dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces así lo podríamos entender como es parte de nuestra vida, nuestra misma mística hacia los demás. ¿Sí es Ujú. correcto? Sí, exactamente, sobre todo porque, como decíamos que esta mística viene del misterio y de esta expresión de Dios y demás, aquí podríamos incluso hablar, cambiando de términos, pero diciendo exactamente lo mismo, la inhabitación del Espíritu en cada uno de nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por supuesto, cuando el Espíritu habita en nosotros y nosotros lo dejamos actuar, pues por supuesto que todo lo que hacemos en nuestra vida tiende a la mística, ¿no? Porque en este caso no podemos decir, fíjense, no podemos decir que hay una disociación entre mística o espiritualidad, si ustedes quieren, incluso también entre mística y vida o cuerpo. Por supuesto que hay expresiones que de pronto son más místicas que corporales, claro. Y también podemos decir, hay dimensiones que son más corporales que místicas. Por ejemplo, ¿no? Una expresión más corporal que mística, pues es el comer, ¿no? Porque esto porque alimenta nuestro cuerpo, no estrictamente hablando. Pero no porque alimente nuestro cuerpo significa que no sea mística. Claro, no tiende el punto concreto hacia allá, como por ejemplo orar. Orar tiende más a nuestra mística, pero no es que oremos sin el cuerpo, por ejemplo. ¿No? Entonces, esta doble relación o doble realidad que está impregnada. Por eso es bien, bien padre, bien interesante con los judíos, cuando oran, oran moviéndose, oran así. ¿Qué significa esto? Mi espíritu se está elevando a ti, pero al mismo tiempo no solo mi espíritu, todo mi cuerpo es el que te está alabando, ya ve. Es muy interesante, por ejemplo, esto, ¿no? Que ya en el mundo católico se tiende más hacia como esta idea de la alabanza, ¿no? Alzar las manos, este tipo de gestos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, desde esta perspectiva judía está muy clara, ¿no? Algo que incluso cuando los vemos orando todos así, como en grupo, se ven muy chistosos, ¿no? Porque pues todos están así. ¿No? De esta manera, pero es una forma bien padre de decir, no solo mi espíritu es el que se eleva a ti, Yahvé, sino es todo yo el que está orándote, es todo yo el que va hacia ti. Por eso ya en nuestra forma incluso litúrgica y de oración, por eso en la celebración eucarística que párate, siéntate, híncate. ¿Por qué? Porque eso también querría expresar, ¿no? Aquello. Por eso también tantas expresiones de cuando oremos, pues poner las manos así. En fin, tantas cosas también
de todo esto, que nuevamente vemos, no está disociada uno con la otra. Claro, va a haber algunas actividades que son más místicas que corporales o más corporales que místicas, claro, por supuesto, pero que no podemos separar, ¿no? Pero sí, exactamente, Noelia, podríamos decirlo así, ¿no? Muy bien. Maestro, Sí, Marce. este, por ejemplo, pensando en cuando recibimos un sacramento, ¿verdad? Ujú. Podría, podríamos, pues, lo recibimos, pero en realidad no sabemos bien a bien todo lo que, mm, la profundidad, todo lo que abarca, todo el significado, para nosotros es un misterio, ¿verdad? Pero aunque sabemos que recibimos a Dios y que Dios nos toca como cuando la hemorroísa, ¿no? Que Ujú. se habló esa cita, y cómo fue curada, ¿verdad? Entonces, pues ella dijo: "Con solo tocarlo voy a curarme", ¿verdad? Y tiene un significado tan grande y pudo curarse, ¿verdad? Y, pues, nosotros lo escuchamos, lo volvimos a repasar con el padre, y, pues, yo sentí que con todo lo que nos explicaron todavía me quedé súper cortita, ¿verdad? Y, pues, ahorita hablando de esto de la mística, pues eso pienso, ¿no? Que todavía es un gran misterio todo para nosotros. Gracias, Marce. Sí, que es la definición básica de misterio, ¿no? Acuérdense, es algo que se nos revela, pero que a final de cuentas no terminamos de entender del todo, ¿no? Que esa es como la forma. Acuérdense, el misterio no es algo que va a quedar en lo desconocido, sino algo que por nuestra constitución y naturaleza humana no alcanzamos a percatar del todo esta expresión o revelación divina. ¿No? Pero que eso no implica que Dios no se nos quiere dar o mostrar, sino simplemente, como dice Marce, no alcanzamos a comprender del todo, porque claro, podremos estudiar los sacramentos a nivel intelectual, ¿no? O académicamente, si ustedes dicen, pero por supuesto que el misterio siempre va a ser más grande que aquello que podamos decir al respecto, ¿no? Entonces, pues también en ese punto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos cerrando entonces nuestra sesión. Si ya no hay algún comentario extra, durante estos días les envío la lectura de la próxima semana, ¿no? Con esto concluiríamos esto que vimos sobre la mística. Más tardar el fin de semana, primero Dios les envío la lectura que continuaremos para el próximo martes. Ya saben, todavía nos vamos a ver 3 martes todavía o 3 semanas en martes, ¿no? Ya pasadas de esta ya regresamos a nuestros días miércoles ordinarios, ¿no? Pero por lo pronto así y vamos a seguir.